Starlabs, Central City 9 AM. Los chicos estarían feliz por el regreso de Barry después de estar en la fuerza de velocidad por alrededor de 6 meses. Luego de estar en mucha presión por lo de Savitar, por fortuna lograron vencernos sin antes perder algo. Iris falleció en esa batalla luego de que Savitar la atravesara ocasionando la furia de Barry. Todo lo que hicieron para mantenerla a salvo había sido en vano porque al final ella murió en sus brazos. Esa pérdida había sido duro emocionalmente para Barry, pero él sabía que debía detener a Savitar para que no ocasionaras más daño. Pero la Speed Force quería al velocista Escarlata para que rendiría cuentas por los eventos del Flashpoint. El Team Flash lograría traer de vuelta a Barry aparentemente sin hacer un desmadre. Todos estaban felices de poder estar reunidos una vez, pero había un par que estaban recuperando el tiempo perdido. Caitlin, me da un gusto que estés de vuelta. Barry, con una sonrisa. Barry, sí, es genial estar de vuelta y más si tú estás en el equipo, devolviéndole la sonrisa. Cisco, no es por querer arruinar su momento, pero he detectado singulariones muy extrañas, mirando su monitor mientras señalaba su pantalla. HR. Ay carajo, ¿eso es bueno o malo? No entendiendo lo que decía su amigo. Caitlin, eso no será, antes de poder terminar sería interrumpida. Barry, alguien está entrando a esta dimensión, todos se mirarían extrañados. Cisco, está fuera de la ciudad, mostrando dónde estaba el punto. Sin pestañear iría al lugar gracias a supervelocidad, llegando al lugar en instantes. Vería como un sujeto estaba tirado lleno de heridas, aunque su atuendo era muy llamativo debido a los colores rojo y azul, notando que tenía bordados en forma de telaraña en su pecho, tenía el símbolo de una araña. Con duda lo llevaría a los laboratorios en un santiamén ante la mirada incrédulas de todos sus amigos. Starlabs, Central City 11 AM. La vista de alguien empezaría a retomarse aunque estaba un poco borrosa su vista, y también lidiaba con ese desgaste de energía que había tenido, no recordando mucho. Pero notaría como varias figuras estaban fuera de la habitación, ocasionando una pregunta en su mente en cómo se había metido en este problema. Pero realmente estaba agotado y no quería hacer ninguna pregunta. Su mirada se fijó a una chica que a simple vista era la doctora de este lugar. Caitlin, veo que ya despertaste, no te preocupes, no te haremos daño, tranquilizando al arácnido. A Peter se le hacía familiar esa voz, que ya la había escuchado de alguna parte pero no sabe por qué. Peter, ¿dónde estoy? Lo dijo apenas perceptible a los oídos de la doctora Snow. Caitlin, estás en laboratorios Star, todo está bajo control, no queriendo asustar al chico. Caitlin, ¿quién eres? Preguntó la castaña. Peter, soy Spider-Man, fue lo único que dijo. Caitlin, que Spider-Man, pero no logro entender quién te hizo eso, viendo las heridas que tenía el arácnido. Peter, es algo complicado de explicar, ni siquiera debería de estar vivo, no he encontrado las palabras exactas para explicar. Caitlin, ayúdame a entender tu situación, es muy extraño en la forma que apareciste, mientras vendaba las heridas del arácnido, que este estaba agotado, no podía moverse. Peter, entiendo que le parezca raro todo esto, en verdad discúlpenme por eso, lo diría con mucha fatiga. Caitlin sin otra opción solamente dejaría reposar al arácnido, pero notaría como sus amigos las están viendo esperando una respuesta. Barry, ¿y bien? Preguntó a su mejor amiga. Caitlin, no pude conseguir mucha información respecto sobre la, hay que dejarlo reposar, dando su respuesta. Barry, ¿tardará mucho en recuperarse? Le volvió a preguntar a su mejor amiga e interés amoroso. Caitlin, no mucho en realidad, tiene un factor curativo mucho más rápido que el humano promedio, pero no se acerca al tuyo, en verdad impresionada con los resultados. Cisco, ese traje se parece mucho al Spider-Man, pero es solamente un personaje de ficción, recordando al héroe de las historietas que leía cuando era niño y además de ver las películas de Spider-Man de Sam Raimi en su juventud. Caitlin, así me dijo que se llama, bueno, si es su nombre de civil, dudando un poco. HR, oye, tienes razón, esa paleta de colores, como nos dimos cuenta, analizando al trepamuros con más detalle. Cisco, no sé qué pensar acerca de todo esto, confuso en cómo todo cambió en un momento. Caitlin, por los estudios que le he hecho, sus moléculas por una extraña razón soy muy diferente a la de nosotros, mirando al hombre que estaba en la camilla. Joe, las cosas aquí cada vez se ponen raras, enumerando todas las cosas que ha vivido. Cisco, ni que lo digas, estuvo de acuerdo con Joe. Barry, la verdad no creo que sea un hombre de fiar, no teniendo la confianza suficiente con él. Cisco, con los antecedentes de Zoom y Obard es entendible, entendiendo el punto de Barry. HR,
¿Y cómo sabremos que dice la verdad? Digo que sé que posiblemente sea un héroe, pero hay muchas versiones alternas, no sintiéndose a gusto con el ambiente que se había formado. Barry, la única manera es ver sus recuerdos, propuso, ocasionado la impresión de todos. HR. ¿Te volviste loco? Eso es una falta de respeto a su privacidad, no gustándole la idea que propuso Barry. Barry, no quiero cometer un error más, queriendo evitar semejante idiotez. Caitlin. Lo entendemos Barry, pero al menos hazlo con su consentimiento, tratando de calmar a Barry. Joe, hijo, Caitlin tiene un punto, si ese hombre trata de resistirse o evade el tema no vayas a alterarte, le sugirió al velocista Escarlata. Barry, bien ustedes ganan, calmándose para evitar una imprudencia de su parte. El equipo Flash se mantendría en silencio por varios momentos, esperando que alguien retomara la palabra. Notando que ninguno de ellos querían hablar, Caitlin sería la primera en retomar la palabra. Caitlin, los mantendré al pendiente en caso de que vuelva a despertar, les dijo a sus amigos mientras ella se retiraba. Dicho esto último, todos se empezarían a ir del lugar a sus respectivas actividades. Sin que nadie los notara, dos personas se verían a la distancia conectando miradas. Pero las miradas que se daban Barry y Caitlin eran hasta cierto peculiares. Caitlin quería dar a entender que todo saldría bien y que no se debía preocupar por lo que llegara a pasar. Barry trataba de buscar una solución factible, pero necesitaba la ayuda de su doctora favorita. Barry miraría por última vez a la doctora y a la vez que miraba al arácnido, no sabiendo qué esperar de él. Con esto último se iría del lugar, dejando a relucir su velocidad que estaba en su mejor forma. Caitlin solamente suspiraría cansada por todo esto, rogaba a todo Dios poderoso existente que esto no fuera un problema a gran escala. Caitlin, por favor no seas una amenaza, esperando que no fuera una amenaza latente. Starlabs, Central City 2 p.m. Después de haber descansado un buen rato, sentiría menos dolor del que había sentido en toda su vida, eso era decir mucho. Todos sus sentidos volverían a estar al máximo, eso sería una gran señal. Notando cómo la doctora Snow estaba de espaldas mientras limpiaba todo su equipo de enfermería. Spider-Man, lamento haberle causado muchos problemas, se disculpó el arácnido hacia la doctora. Esto generó una confusión de dicha doctora del por qué se disculpaba, por otra también impresión del que arácnido despertara. Ella calculaba que se despertaría al día siguiente. La doctora se voltearía para su gran impresión. El arácnido estaba recuperado, pero su máscara más detenidamente a sus ojos mostraría confusión y a la vez impresión. El arácnido susurró unas palabras que la doctora no logró entender, pero por su expresión lo decía algo. Caitlin, ¿pasa algo? Confundida en cómo el arácnido lo miraba. Spider-Man, solamente me recuerdas a alguien, fue lo último que dijo. Peter no respondía, solamente trataba de entender en cómo su mala suerte le estaba jugando una mala broma. Caitlin, no quiso indagar más en el asunto. Caitlin, mira, sé lo que te voy a pedir va a ser muy incómodo, pero en verdad necesito que cooperes con esto, lo dijo con tranquilidad. Spider-Man, ¿pasó algo? Doctora Am, no sabiendo su nombre. Caitlin, disculpa, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Caitlin Snow, a su servicio, con total amabilidad. Spider-Man, un gusto doctora Snow, conociendo el nombre de la doctora. Spider-Man, ¿qué necesitas de mí? No entendiendo todo esto. Caitlin, sé que para ti será una invasión a tu propiedad, pero necesitamos que nos muestres tus recuerdos, esperando la reacción del arácnido. Eso sorprendió mucho a Peter. De todas las cosas que le pudieron haber pedido, nunca espero esto. Caitlin, el no tener respuesta, ya estaba pensando en lo peor. Obstante todo eso sería solamente una farsa al ama. Spider-Man, lo haré, que tengo que hacer, con total dedicación. Caitlin, ¿en serio? Por un momento creí que te rehusarías, en verdad impresionada. Spider-Man, solamente quiero que no vean como una amenaza, sino como un ser humano normal, lo dijo con tranquilidad en sus palabras. Spider-Man, por cierto, gracias por respetar mi privacidad al no quitarme la máscara, agradeciendo ese detalle. Caitlin, no hay nada que agradecer, respeto la privacidad de mis pacientes a lo mucho, solamente tuve que subir tu máscara para que pudieras respirar un poco mejor, lo dijo con una sonrisa. Caitlin, por lo que veo ya estás recuperado al 100%, te recuperas muy rápido, viendo en su tableta los signos vitales del arácnido. Spider-Man, si es gracias a mi factor curativo, lo dijo así nomás. Caitlin, eso es increíble, sentía un poco de envidia por esa habilidad. Caitlin, te dejo un momento, voy a decirles a mis compañeros que aceptaste a que nos muestres tus recuerdos, se despidió del arácnido para avisarle al equipo. Spider-Man, claro mamá, lo dijo apenas audible.
La castaña les avisaría a todos sus compañeros de que el arácnido había aceptado en que viera sus recuerdos. Eso llamaría la atención de todos en cómo había accedido con total facilidad sin ninguna objeción. Sin más, los genios del equipo empezarían a preparar las cosas, mientras algunos les ayudaban en lo que se podía. Pero con la velocidad de Barry sería pero mucho más rápido debido a su velocidad, facilitando las cosas teniendo todo listo de una vez para que vieran los recuerdos de Peter. Momentos después, Spider-Man. Entonces con esto verán mis recuerdos, en verdad fascinado con la máquina. Cisco. Si es una de mis grandes creaciones, lo dijo con total orgullo. Barry. Todo está listo cuando tú digas, le indicó que todo estaba listo solamente y que diera la orden. Peter vería a Barry no sabiendo qué decirle. Para él todo esto era un gran dilema. Cisco. Ahora. Gritó con fuerza para que todos prendieran los botones que estaban conectados con la máquina. Peter quedaría profundamente dormido mientras sus recuerdos se transmitían de trancazo. Eso impresionaría a todos a ver por pequeños momentos de la vida de Peter hasta que vieron como uno empezaba a verse con claridad. Los gritos de un niño se hacían presentes en el lugar, mientras una mujer cargaba al pequeño niño, pero su rostro de la mujer era borroso. Los miembros del equipo Flash se extrañaría, por eso esperaba algo más reciente. Aunque llegarían a la conclusión de su recuerdo era cuando apenas era un niño. La razón de su llanto había sido porque se había pegado con su escudo de juguete con temática de Capitán América. Cisco. Lo admito, eso debió doler, sintiendo el golpe a pesar de que era un recuerdo. Joe. Por lo que veo están en el parque, mirando cómo estaban en un lugar amplio. Mujer por inercia cargó al niño mientras notaba el escudo tirado, ya haciéndose una idea del motivo de su llanto. Tranquilo, no llores mi niño hermoso, vamos, una sonrisa para mamá. Cuando todos pudieron distinguir quién era la mujer, su sorpresa sería más que evidente. Caitlin. Ese, soy yo, mirando a su variante impresionada. Cisco. Es tu doppelganger asombroso. ¿De qué tierra será? Fascinado no sabiendo qué esperar. HR. Esto es increíble, entonces este hombre es tu hijo de otra tierra, también impresionado. Barry. ¿Cómo es posible eso? No se esperaba eso. Caitlin no sabía qué decir ante esto, ahora entendía el cómo había reaccionado el arácnido al verla. Se debía que era una versión alterna de su mamá. El pequeño dejaría de llorar para luego sonreír a su querida mamá, esta última le diría algo a su hijo. ¿Sabes? Hay algo que siempre he querido decirte, pero prometes que creerás en lo imposible. El niño solamente se reía en señal de aprobación. Increíble, cuando era niña perdí a personas muy importantes para mí y no dejaré que eso te pase, por eso tu padre y yo haremos algo imposible en nuestra familia. Ha tenido un mantra característico, un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Recuérdalo, Peter. Cisco. Entendí esa referencia, lo dijo con orgullo. Barry. Creo que no es el momento de bromear, aunque también había entendido esa referencia. Al momento se vería el rostro de la mujer que le sonreía con mucho cariño a su hijo. La imagen volvería a cambiar ahora en una casa con el Peter un poco más grande. HR. Vaya, este lugar es muy amplio a decir verdad, gustándole el diseño de la casa. Cisco. ¿En serio es lo primero que te fijas? Negando con la cabeza. El niño de Keynes estaría buscando a su mamá y papá debido a su inocencia. El niño ignoraría lo que en verdad pasaba en su hogar. Caitlin. No me gusta por dónde va esto, al notar ciertos detalles que había en la casa. Joe. Ya somos dos. Caitlin, en sus años de experiencia sabía que nada de esto saldría bien. El niño buscó en cada rincón de su hogar hasta que llegó a la oficina de sus padres. Sin importarle algo más abriría para notar cómo estaba hecho un desastre. Cisco. Santo cielo, ¿qué pasó aquí? Viendo los papeles tirados por todo el lugar. Barry. Alguien intentó saquear la casa, lo dedujo de manera rápida gracias a sus años de experiencia de ser forense. Por instinto llamaría a sus padres repetidas veces con la esperanza de que alguno estuviera a su lado. Como si fuera un acto divino, las súplicas del pequeño serían escuchadas. El padre del pequeño entraría a la oficina, pero su rostro mostraba preocupación y miedo. HR. Ok, esto cada vez se pone extraño, no sabiendo qué decir. Joe. Barry, no sé qué decirte, hijo, viendo con asombroso esto, no creyendo lo que sus ojos veían. Cisco. Snow Barry Forever, lo dijo en un susurro. Estaba contento que sus dos amigos habían terminado en alguna línea de tiempo. Barry miraría a Caitlin esperando una respuesta por parte de ella, diciendo que es un poco incómodo debido que ellos eran mejores amigos. Caitlin estaba impresionada por esto, por el hecho de que el tipo que estaban viendo sus recuerdos era su hijo.
Además de añadir que el padre era su mejor amigo, que nunca la vería como algo más. Ella ama a Barry sin duda alguna y sabía con exactitud a lo único que puede aspirar a solamente una amistad. Sin embargo, está feliz que al menos en una vida pudieron ser algo más que amigos y de que habían formado una familia. Los dos no dirían nada, se mantendría en silencio, aunque en realidad querían decir muchas cosas. Pero al ver a su hijo no lo pensaría dos veces, lo cargaría para luego salir de la oficina llamando a su esposa. La susodicha aparecería preguntándome qué pasa. Después de unos minutos luego de que su esposo le explicara lo que pasó, esta tendría pánico a lo que llegara a pasar. Sin otra opción empacaron sus cosas, saliendo de su hogar rumbo hacia la casa de unos familiares. La lluvia representaba el ambiente que se vivía en el viaje de los Parker hasta que llegaron a la casa del hermano mayor de Richard. El niño trataba de escuchar lo que decían sus padres hacia sus tíos, pero su tía May lo miraría con una sonrisa cálida que le daba seguridad de que todo iba a estar bien. Richard, hey campeón, te quedarás con tus tíos una temporada mientras tu madre y yo resolvemos algunas cosas, lo diría suavemente mientras se agachaba a la altura de su hijo. Barry, esto no me está gustando para nada, esperando lo peor. Peter, yo quiero ir con ustedes, le suplicaba su papá mientras su papá le acariciaba su mano. Caitlin miraría esto con tristeza debido a la pequeña súplica del pequeño en querer acompañar a sus padres. Richard, es algo que debemos arreglar tu madre y yo, no sabiendo qué decirle a su hijo. Se levantaría su padre para hablar con su tío Ben, cosas que no lograba escuchar. Hasta que su mamá se acercaría a él con una sonrisa que denotaba tristeza, las lágrimas amenazaban con salir. Mary, prometemos que volveremos por ti, ¿vale pequeño?, mientras le acariciaba la mejilla de Peter. Mary, le gusta leer mucho los cómics del Capitán América por las noches mientras veía a Mike que escuchaba atentamente. Cisco, esto confirma que viene del universo de Marvel, por fin validando lo que había visto. Barry, entonces es Peter Parker del que estamos hablando, ahora sí sorprendido que él viniera del universo de Marvel. HR, mierda, es Peter Parker, es el puto Spider-Man, chicos, esto es grandioso, tenemos al mejor héroe de Marvel, emocionado por tener la oportunidad de conocer al héroe arácnido. Cisco, espero que quiera autografiar mi cómic de Spider-Man Blue, sería la envidia de su familia. Caitlin, ya recordé que me habías dicho si había visto Spider-Man 2, recordando su charla con Cisco. Joe, estamos hablando del chico que le muerde una araña radioactiva y que por una tragedia se transforma en Spider-Man, no creyendo esto. Cisco, exacto, confirmado lo dicho por el detective. Mary, le encantan mucho los sándwiches jalea de maní, no le gustan las orillas, le sugirió a May mientras trataba de mantener firme su voz. Antes de poder seguir diciendo más cosas, Richard la interrumpería levantándola mientras le susurraba al oído. Richard, pórtate bien campeón, le diría con una sonrisa que mostraba tristeza. Antes de irse sería tomado de la mano, siendo su pequeño hijo que este lo miraba con lágrimas en sus ojos, partiendo el corazón al hombre. El Team Flash no sabía qué decir al respecto en ver cómo el doppelganger de Barry se despedía de su hijo. Barry solamente podía sentirse identificado con el joven de Keynes a pesar de que fueron circunstancias muy diferentes. Sin poder resistir más, envolvería en un abrazo a su hijo, las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Richard, perdóname Peter, te quiero mucho hijo, lo abraza fuertemente mientras ve a su hermano. La mirada de Ben hacia Richard era de que no se preocupara, de que todo iba a estar bien. Después de sentir en cierto modo el apoyo de su hermano, Richard bajaría a Peter para dirigirse a su esposa y los padres del niño saldrían de la casa de Ben. Caitlin solamente podía mirar con mucha tristeza esto, entendía ese sentimiento a la perfección. Peter miraría cómo sus padres se alejaban. May, al ver el semblante del niño, se acercaría lentamente mientras ponía su mano en su hombro. Caitlin, ellos nunca volvieron, entendiendo que este fue el último antes de pasarle algo a los papás de Peter. Cisco, ¿cómo supiste?, sorprendido de que dedujera lo que podía pasar. Caitlin, sus miradas lo dicen, además de conocer mis expresiones de que algo va a salir mal, le respondió a Cisco. Los gritos de las personas eran lo único que retumbaban por todo el lugar. Cisco, bueno, cambiamos a un ambiente más animado, ¿no les parece?, mirando a su equipo. Algunos trataban de animar a su equipo, otros simplemente lo hacían para sacar de quicio a los de otro equipo. Joe miraría con nostalgia debido a que le recordaba cuando llevaba a Barry y Liz a ver un partido de béisbol. Peter estaba sentado mirando un partido de béisbol, más que nada el equipo del pueblo de Keynes. Ese equipo siempre ha sido calificado como un equipo perdedor, que llevaban años sin poder ganar algo.
Pero para su mala suerte su equipo perdería, ocasionado la frustración de muchas personas. Peter se percataba de que las personas estaban desilusionadas por su equipo. Ben estaría neutro con la derrota de su equipo favorito desde que era niño, y al ver a su sobrino en ese estado. Ben, ¿qué opinas del juego? Estuvo divertido, tratando de acercarse a su sobrino. Peter, tío Ben, ¿por qué ellos siempre pierden? ¿Que acaso a ellos no les importa ganar? Quiso saber el pequeño. Ante tal respuesta Ben se quedó sorprendido. Por eso es verdad que el equipo que siempre apoyan nunca ganan. Joe entendía la reacción del pequeño Peter. Al parecer había pasado poco tiempo que sus papás desaparecieron, ya que le recordaba a Barry cuando se escapaba de la casa para irse a ver a su padre a la cárcel. Joe tan solo ver al joven de Keynes y a Barry eran como ver dos gotas de agua. A pesar de ese pequeños detalles, seguía siguiéndolo sin importar los resultados. Ben, es normal sentirse decepcionado, solamente Peter bajaría la cabeza. Ben, pero debes entender que en ocasiones no todo el tiempo vas a ganar y en verdad serán contadas las ocasiones que lograste el triunfo. Peter no estaría convencido de esto. Peter, ¿para qué esforzarse si al fin de cuentas no voy a lograr nada? Lo diría con desánimo. Ben, las adversidades estarán en cualquier momento, solamente nosotros decidimos si queremos enfrentarlos. Peter todavía seguía decaído. Ben, el camino fácil es rendirse. Si quieres algo te enfrentarás a muchas cosas que se interpondrán en tu camino. El pequeño Peter lo escuchaba atentamente. Ben, ¿por qué al final la victoria será la más satisfactoria? ¿Por qué sabrás lo que te costó para poder llegar a ese objetivo? Miraría como Peter empezaría a tener un brillo en sus ojos. Ben, nunca dejes de luchar por tus sueños. Peter, a pesar de que la vida te pisote, notando como pequeño estaba más alegre. El pequeño, motivado por las palabras de su tío, tendría otra perspectiva. Veríamos la convivencia de los Parker, que cada vez se hacían más cercanos. Peter ya no extrañaría tanto a sus padres, pero todavía los seguiría queriendo sin importar que pasaran los años. Pero varios sucesos pasarían, como la aparición de Iron Man, Hulk y Thor, que algunos fueron más desastrosos que otros. Barry, al parecer todo está conectado. Las películas de Iron Man, Capitán América, Hulk y Thor están en el mismo universo, recordando lo que sucedió en cada película. Hasta que llegó Loki a invadir la Tierra con ayuda de los Chitauri. Para la fortuna del mundo los Vengadores se reunirían. Cisco, entonces los eventos de los Avengers sucedieron en su mundo, recordando esa película que salió hace algunos años. Barry, pero por una extraña razón no han sacado más películas. Acariciando sus manos. Con varias dificultades encima vencerían al dios de las mentiras, acabando con la invasión alienígena. Hasta que llegó la visita a Horizon Labs para conocer las instalaciones, dándoles un pequeño tour. Cisco, ok, esto la gran mayoría lo sabe, ¿verdad? O bueno, una gran parte, conociendo la mayor parte de la historia. HR, la picadura de la araña, su batalla de lucha libre, la muerte del tío Benny que al final se convierte en el Spider-Man que todos conocemos. Caitlin, será interesante de ver, en verdad interesada de ver la historia del chico de Keynes. Donde verían avances tecnológicos muy novedosos, llevarían al grupo a ver arañas que fueron modificadas. El grupo quedaría impresionado por tal logro, donde vería cada una de ellas, pero cierto notaría que faltaba una y lo haría saber a una científica. Eso la dejaría extrañada, pero lo dejaría pasar. Los demás alumnos seguirían a Peter y se detendrían al sentir algo en su mano. Antes de poder decir algo sentiría un ardor en su mano por instinto y se golpearía la mano. Viendo cómo la araña caía muerta, eso lo dejaría extrañado, la recogería para luego ponerla en un frasco de vidrio. Después de ese suceso su cuerpo se empezaría a sentir mal, su mente se sentiría pesada al igual que su cuerpo. Ya no soportando más caería a su cama, quedando inconsciente por el resto del día. Al despertar se llevaría una gran sorpresa al ver cómo su vista había aumentado, al igual que escuchaba voces de los vecinos hablando. Pero no sería todo su cuerpo que era escuálido, paso a tener un cuerpo más tonificado. El muchacho de Keynes comenzaría a descubrir de sus nuevas habilidades. Había tenido algunos percances en la escuela, debido a que su compañero de aula lo estaría molestando como siempre, pero llegó a cierto punto que no soportó. Con la paciencia agotada le daría un puñetazo que lo mandaría a volar a unos cuantos metros. Eso sería motivo suficiente para ser enviado a la dirección. Gracias a su desempeño escolar no pasaría a mayores, solamente sería una llamada de atención. En ese lapso de tiempo Peter se daría cuenta que el estado económico de su familia no iba para nada bien. Por ello tomó una decisión de encontrar un trabajo, pero nadie le daba trabajo por ser un niño.
Hasta que encontró un volante en la calle de una función de lucha libre, tenía una recompensa de que si alguien le gana al actual campeón de lucha libre, se llevaría un jugoso premio económico al mismo tiempo un contrato para ser luchador. Eso llamaría la atención de Peter porque era una manera fácil de ganar dinero. Notaría que había un requisito obligatorio, en que consistía tener un traje. Sin más comenzaría a buscar los materiales para su traje. Fueron prendas viejas que ya no utilizaba gracias a las enseñanzas de su tío que le enseñó a coser y tejer. Inspirados en los colores de la araña que lo mordió. El día tan esperado llegaría. El joven de Keynes le diría a sus tíos que iría a la biblioteca. Al parecer sus tíos le creerían, ya cuando se iba a ir su tío Ben lo acompañaría a la biblioteca. Después de que su viaje fuera silencioso, Peter le agradeció que lo llevara a la biblioteca. Ya cuando se iba a salir del auto su tío lo detendría. Eso dejaría confundido al muchacho. Ben le había pedido a Peter que se quedara un momento. Peter a regañadientes aceptaría. Preguntaría de quería hablar con él. Ben solamente le comentaría a Peter que ha estado extraño en estos días. Que se le pasaba en su habitación, no les ayudaba en la casa además de pelear en la escuela. El chico solamente diría que no comenzó la pelea, pero su tío respondería que al final la terminó. Ben le diría a su sobrino que lo entendía por lo que estaba pasando ya que él fue una vez joven. Peter comentaba que no era lo mismo. Ben respondería que eran exactamente los años donde el hombre se convierte en la persona que será por el resto de su vida. Ben le advertiría a Peter que tenga cuidado qué tipo de persona se convertiría. Eso molestaría a Peter debido a que su tío lo clasificaba casi con un criminal. Los dos discutirían por esto hasta que Peter le diría a su tío que él no era su padre. La mirada de Ben reflejaba dolor en sus ojos. Peter, notando su error, se quería disculpar, pero Ben lo interrumpería que lo recogía en la noche. Con esto Peter saldría del auto con la mirada decepcionada de sí mismo. Pero se iría al lugar de encuentro. Al llegar se inscribiría esperando su momento para brillar. Pasaron varios luchadores pero todos tuvieron el mismo resultado y perdieron con el campeón. Hasta que fue el turno de Peter, dio un salto a la plataforma y al ver su contrincante no dudaría en pelear con todo. La pelea no fue para nada difícil, al contrario, solamente esquivaba los ataques de su rival. Ya harto de jugar le daría un contundente golpe que lo dejaría en fuera de combate, así obteniendo su victoria. Ya haber ganado iría a cobrar su premio, pero había términos que no le gustaron para nada al arácnido. Este rechazó la oferta, solamente el presentador de la lucha que si no aceptaba los términos no había recompensa. Dejando al arácnido furioso por esta injusticia, pensando que esto fue un error. Dirigiéndose a la salida vería como un ladrón estaba siendo perseguido por un policía. Se debatía si detenía o no al ladrón, pero luego, al ver al presentador que decía que le robaron su dinero. Al escuchar eso tomaría la decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Dejaría escapar al ladrón que este último le agradeció al arácnido mientras se escapaba. Habiendo cumpliendo su objetivo se iría del lugar para encontrarse con su tío Ben para disculparse con él. Cosas que no llegaría a pasar, quedaría extrañado al no ver a su tío, empezaría a buscarlo por todo el lugar. A lo lejos un grupo de personas estaría en círculo, eso llamaría su atención. Pero algo en su mente le empezaría a decir lo que iba a ver no le iba a gustar. Para su desgracia ese mal presentimiento se había hecho realidad. Su tío se encontraba agonizando, con una herida de bala cerca de su pecho. Ben a Peter solamente le dedicaría una sonrisa de ver a su sobrino. Peter no aguantaría más, se dispondría a llorar diciéndole a su tío que lo disculpara por lo que había dicho. Ben solamente agarraría la mano de Peter en señal de que no había nada que perdonar. Eso sería último esfuerzo para luego sus energías lo empezara a abandonar su cuerpo. Él lentamente cerraría sus ojos hasta por fin perder la vida. Peter solamente abrazaría el cuerpo de su tío rogando que resistiera, pero ya era demasiado tarde. Hasta que escuchó como uno de los oficiales indicaba que el ladrón se dirigía a los viejos almacenes de Keynes. Peter dejaría a su tío con los oficiales, mientras la ira lo consumía. Sin perder tiempo se metería a un callejón para vestirse, trepando con rapidez. Mientras saltaba por los edificios notando como todos los miraban extrañado. Su velocidad fue tan impresionante que no se había dado cuenta que ya estaba cerca. Sin vacilar entraría al lugar. Lo buscaba por todos lados, no lo encontraba por alguna razón, ese tipo es muy escurridizo. Pero enfocaría su total concentración en los sonidos que emitía el lugar. Dicha acción tendría efecto, los latidos del hombre habían sido su principal delatador. Sin contenerse lo estrellaría con la pared para luego darle varios golpes. Llegó un punto donde Peter quitaría la máscara del ladrón.
Peter no podría salir de su impresión debido que conocía ese rostro. Tembloroso soltaría al hombre que este solamente tenía un pánico tremendo con lo que llegara a pasar. La mirada de Peter estaba gacha por el arrepentimiento que sentía en estos momentos. Si él hubiera intervenido, su tío no estaría muerto. Todo esto es su culpa. Peter tenía un conflicto moral: si en déjalo con vida o de una vez matarlo para que no cause más problema. Hasta que optó por dejarlo vivir, ya que eso es lo que hubiera querido su tío. Recordando el mantra que tenía en su familia, se haría presente: el de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al ver cómo intentaba huir, agarraría un lazo que había en el almacén para atarlo hacia un tubo. Terminada su acción, saldría del lugar para estar con su tía ahora que habían perdido al tío Ben. Esa noche lágrimas y llantos era lo único que retumbaban por todo el lugar. Después de aquel suceso trágico, Peter decidió que usaría sus poderes con responsabilidad con la finalidad de ayudar a las personas. En ese momento empezaría la historia del amigable vecino Spider-Man. Cisco. Así fue como nació Spider-Man, con total emoción en sus palabras. Durante ese lapso de tiempo, construiría sus disparadores de telaraña con una fórmula que había creado. Caitlin. Es fascinante cómo logró crear esa fórmula con escasos recursos. Será interesante de ver, en verdad fascinada con la fórmula. Siguieron pasando los meses hasta que un día Tony Stark llegaría a su humilde hogar. Eso lo dejaría sorprendido, pero al mismo tiempo pensaba el porqué de su visita. Ok, me huele a gato encerrado, pareciendo sospechoso la aparición del Tony. Joe. Oigan chicos, es normal que pase eso, notando cómo el hombre hacía pequeñas muecas. Caitlin. ¿O no estamos llevando al límite su cerebro? Lo mejor será no interrumpir sus recuerdos, notando el error. Cisco. No queremos provocarle una hemorragia interna, haciendo unos ajustes. Barry. ¿Ya los oyeron? No queriendo hacer de enojar a Caitlin. Joe. Ok, entendiendo la situación. Con nerviosismo se presentaría: el motivo de su llegada era porque había ganado una pasantía en la empresa de Tony. May le cuestionaría que no le había comentado eso. Sin querer que esta situación se pusiera más incómoda, los dos hombres se irían a la habitación de Peter. Al entrar, Tony se quedaría sorprendido como un joven de su edad logrará crear sus equipos con simple chatarra vieja. Peter le diría a Tony que nunca solicitó una beca antes de que pudiera continuar. Sería interrumpido por el millonario. Sin rodeos le preguntaría si él era Chico Araña. Ante esa acusación, Peter le diría que no y le empezaría a decir varias razones de que todo eso era simplemente montaje. Al mismo tiempo que hablaban, Tony, buscando cualquier evidencia, notaría hacia su techo encontrado lo que buscaba. Simplemente golpearía donde estaba dicha evidencia. Saliendo a relucir el traje del niño de Kens, que este rápidamente lo atraparía y trataría de esconder. Pero era inútil, había sido descubierto para su mala suerte. Tony le empezaría a checar su traje, dándole su opinión de que necesita urgentemente una mejora al todo el traje. Peter solamente le quitaría su traje, un poco molesto por tal crítica. Tony le empezaría a preguntar cuál era su motivo para levantarse de esa cama. Él trataría de explicar de cómo había obtenido sus poderes. Había cosas que ya no podía hacer como una persona normal. Eso se debía a su nueva condición y también las consecuencias de los actos que realizamos. Ya no encontraba la fuerza necesaria para seguir al mismo tiempo que sentaba en su cama. Al ver el semblante del chico, sentaría a su lado. Le preguntó si alguna vez ha viajado, a lo que el chico respondió que no. Tony le dijo que le gustará ir a Berlín. El chico quiso poner resistencia ya que contaba con responsabilidades en su barrio de Keynes. Tony, fingiendo no escuchar eso, le diría a Peter que le contaría a su tía May. Ante eso, Peter le dispara una telaraña en la mano de Tony, pegándolo hacia la puerta. Tony, resignándole la que él ganaba al mismo tiempo, le ordenó que le quitara esta telaraña. El próximo recuerdo mostraría cómo el chico estaba escondido en unas cajas esperando algo. Hasta que escucharía uno de sus apodos que le había dicho Tony. Habiendo escuchado eso, saltaría encima de unas personas, mientras en el aire le quitaba el escudo a una persona. Aterrizando en la pose de superhéroe, mientras saludaba a los que estaban en el lugar. Después de una breve plática entre ellos que no fue muy amistosa que digamos. Donde todos daban cátedra de sus habilidades tanto en la lucha de cuerpo a cuerpo como de habilidades superhumanas. Donde el joven de Keynes, a pesar de ser novato, demostró de lo que sería capaz, dándoles un poco de dificultad a los veteranos a los que se habían enfrentado al chico. La pelea se complicó cuando alguien se hizo gigante, dejando asombrado a Peter. Peter esquivaría los ataques de Ant-Man, pero a la vez atacaba y ayudaba a sus compañeros, hasta que dio una idea donde hacía referencia a Star Wars.
Los adultos escucharían al chico y lo ejecutaría al pie de la letra. Peter enredaba los pies de Ant-Man haciendo que perdiera equilibrio. La cereza del pastel donde Iron Man y War Machine lo golpearía en la cara dejándolo en fuera de combate. Peter le diría a ellos que fue genial, pero para su mala suerte una mano de Ant-Man lo golpearía que lo mandaría a volar a unos cuantos metros. Aguantaría el impacto quedando en silencio unos segundos, pero alguien le tocaría en su hombro, intentaría atacar pero se daría cuenta que era Tony. Se relajaría un poco Tony le diría que había terminado. El chico quiso protestar, pero su cuerpo sufriría el desgaste por la pelea. Los siguientes recuerdos mostraría cómo Peter regresaría a Kenos con la encomienda de ser el amigable vecino Spider-Man. En su regreso descubría cómo un grupo de personas traficaban armas alienígenas al conjunto que su amigo Ned descubriría su secreto. Se enfrentaría al buitre donde por poco moría ahogado. Buscando pistas donde podía ser el siguiente movimiento, lo llevaría a Maryland. Para su suerte, había una competencia del Decathlon y quedaba muy cerca de allí. En ese tiempo descubría que tendría más funciones en su traje junto con una inteligencia artificial que nombraría Karen. Tendría otra revancha con el buitre, creyendo que ahora sí podía vencerlo sin ningún problema. Ese sería un gran error. La pelea no duraría mucho porque Peter se quedaría atrapado en el transporte de carga que llevaba mucha tecnología Chitauri. Al mismo tiempo que tenía un dilema con salir con Liz en el baile. Rescataría a sus amigos de una muerte segura. Volviendo a pelear contra el buitre, sería más difícil donde un núcleo de los Chitauri destrozaría el ferry por la mitad. Intentó unirlo con su telaraña pero para su mala suerte no aguantaría el tremendo peso. Ocasionado que Peter sostuviera el ferry con sus telarañas ejerciendo una gran fuerza. Sería ayudado por Iron Man que era más invidente, que estaba molesto con el chico, pero lograron salvar a las personas. El joven le reclamaría a Tony que si lo hubiera escuchado, se pudo haber evitado todo esto. Además de que si le importara él estaría aquí para su infortunio. Tony saldría del traje. Peter retrocedería varios pasos atrás. Tony le diría que si lo escucho. Tony sin morderse la lengua le ordenaría que le diera el traje ocasionado la incredulidad del chico. El joven rogaría que lo quitaría su herramienta de trabajo que no era nada sin el traje. Tony refutó con lo siguiente: si no eres nada sin el traje no te lo mereces. Terminado el recuerdo. Peter volvería a su vida normal hasta que al parecer la vida le sonreía. Debido a que invitó a Liz al baile de Homecoming, a lo que ella aceptó sin más que decir, se irían a sus casas para arreglarse para más al rato. Pidió ayuda con su tía May. Con esto por varias horas lograron que Peter estuviera presentable. Llegó a la casa listo para disfrutar del baile. Tocó la puerta, esperó por varios segundos hasta que le abrieron la puerta. Solamente para maldecir la suerte Parker, ahí estaba el sujeto que trató de capturar frente a él. La conversación estuvo muy incómoda entre ellos hasta que aparece Liz lista para su baile, pero la mamá de la muchacha les tomaría unas fotos. El camino hacia la escuela muy tensa, la mirada del arácnido y el buitre con ganas de terminar lo que había empezado. Al mismo tiempo le hacían preguntas a Peter que este respondía con nerviosismo. Llegaron al lugar antes de salieran dos muchachos. Adrián le pediría a su hija que le diera unos minutos con Peter para darle el discurso de papá sobre protector. Ella accedió no sin antes decirle que no se asustara lo que le dijera su padre. Adrián hablaría directo con Peter de que él sabe que es el sujeto que lo ha estado molestando esos últimos meses. Agradecía enormemente de corazón por salvar a su hija y que está en deuda con él, por eso le daba otra oportunidad por el respeto que se había ganado. El chico saldría del coche pero Adrián le diría al joven que disfrutará su baile. El chico estaba totalmente en shock por lo que estaba viviendo, no sabría qué hacer. Ignorando su entorno pero caminaba hacia la chica que era su crush. Pero su sentido de responsabilidad era mucho más grande. Con el dolor de su corazón renunciaría a estar con la chica que le gustaba. Peter se disculparía con la chica, diciéndole que no se merecía esto. Sin escuchar a nadie se iría del lugar. Corría por los pasillos mientras se quitaba su traje de vestir para luego levantar los casilleros donde estaba su traje casero. Estaba a punto de buscar al buitre, pero no contaría que alguien lo estaba esperándolo listo para matarlo. Recibiría un golpe, mándalo a volar hacia los transportes escolares donde ese sujeto le haría pasar un mal rato al chico de Keynes. Hasta de darle el último golpe de gracia inesperadamente sería ayudando por Ned. Ni lento ni perezoso derrotaría al Shocker en segundos. Peter le contaría todo a Ned pero necesitaría su ayudar en esto, informándole que dejó su celular en el coche del buitre que lo ayudara a rastrear. Pero antes se robaría el coche de su bullín, pero al no saber conducir chocaría el auto para el horror de Flash.
Ned le informaría que su celular estaba un poco alejado de la ciudad. Peter recordaría que esta noche todo el equipo de los Vengadores se iría en el complejo. El recuerdo mostraría cómo Peter había llegado al almacén abandonado donde solamente se encontraba el buitre. Pero antes le había disparado una telaraña a su mano ocasionado una pequeña molestia. Este par tendría una conversación aunque por el lado de Adrián le diría que todavía no sabe cómo funciona el mundo. Peter respondería que el tráfico de armas está muy mal. Adrián le cuestionaría sobre su amigo Tony, diciendo cómo logra toda esa fortuna, la gente como nosotros luchamos en sus guerras al final siempre recogemos las obras. Adrián diría si a Tony Stark le importan las personas como ellos. Peter no entendía qué lograba con todo esto. Nada realmente, solamente que sus alas recargarán lo suficiente para poder usarlas. Ante eso Peter sentiría un pequeño cosquilleo evitando las alas del buitre, logrando esquivar todos los ataques de su enemigo, exclamando que ninguna de esas cosas. Eso sería un gran error, Adrián admitiría todos los esquivos pero no era su objetivo. Antes de darse cuenta los escombros del almacén le caería a Peter ocasionado quedará inconsciente por un momento. Al recuperar todos sus sentidos intentaría levantar los escombros pero fallaría en su intento. También pediría ayudar pero él sabía que nadie acudiría a su llamado. Hasta que miraría su reflejo notando cómo su cara estaba dividida mostrando la dualidad entre Peter Parker y Spider-Man. Mientras recordaba las palabras de Tony resonando por todo el lugar. Peter cambiaría su mirada por un semblante de determinación, dándose ánimos poniendo todo su esfuerzo. De a poco empezaría a levantar los escombros, mientras gritaba para finalmente levantar los escombros saliendo del lugar. A la distancia el buitre estaba esperando su objetivo, ante eso Peter se apresuraría a alcanzarlo. Adrián vería su objetivo pasar ante sus ojos, con eso saldría en buscar de su premio. Peter dispararía una telaraña en una extremidad desde las alas del buitre. Estos irían por los cielos de Kens, asustando a Peter por abandonar el suelo. El buitre entraría por uno de esos portales creados por la tecnología Chitauri. Peter empezaría a patear las alas de su enemigo por error, le dio al portal ocasionado que empezará a fallar. Hasta que el buitre lo empezaría a atacar donde los dos daban lo mejor para cada uno lograr su objetivo. En su pelea el avión sufriría daños ocasionado que fuera hacia Kens, Peter de manera rápida dispararía dos telarañas en los costados, redirigiendo hacia otro lado donde no hubiera civiles. El avión se estrellaría en Maryland, Peter saldría volando golpeándose múltiples veces pero resistiría. El chico quedaría aturdido, su mente que daba vueltas por lo que estaba sucediendo. Pero se levantaría mirando a todas partes, buscando al buitre no teniendo señales de él. Antes de poder reaccionar sería golpeado por el buitre, dicho oponente trataba de equilibrarse debido a las heridas que sufrió en su batalla con Peter. Los dos volverían a pelearse sabiendo que esta sería su batalla decisiva. El buitre le daría con todo al arácnido, a pesar de tener la fuerza su falta de experiencia sería su punto débil. El joven de Kens lo único que hacía era defenderse y atacaba de vez cuando. Pero el buitre lograría derrotar a Peter, vería una de las cajas que se habían esparcido por todo el lugar. Adrián tomaría uno de esos pero le costaría volar, ya que varias funciones de sus alas habían sido dañados. Peter notaría esto trataría de detenerlo pero Adrián seguía insistente que no lo detuviera hasta que alas terminaron cediendo. Adrián caería al mismo tiempo que Peter iba en su ayuda, logrando rescatarlo terminado así su batalla. Los días pasarían, Peter sería llamado por Tony para que se uniera a los Vengadores, Peter optó por seguir continuando como el amigable vecino amistoso Spider-Man. Pero su suerte Parker atacaría una vez, debido a que su tía May descubriría su secreto terminando el recuerdo. Otro nuevo recuerdo empezaría donde Peter sentiría sus pelos de punta para luego mirar hacia la ventana. Notando que era una nave alienígena sin más, le pidió ayuda a su amigo Ned que creará una distracción. El chico de la silla lograría su objetivo. Peter saldría de su autobús sin que nadie lo viera mientras se balanceaba en el puente. El chico llegaría justo a tiempo para evitar que golpearan a Iron Man. Iron Man estaría confundido de dónde habría salido el chico antes de que pudiera responder sería lanzado por el monstruo alienígena. Los dos héroes pelearon contra el monstruo alienígena hasta que Iron Man le pidió que salvara al mago. El chico sin dudar iría en ayuda del Doctor Strange pero Ebony con un simple movimiento le lanzaría una valla publicitaria a Peter. Este se quejaría pero se recuperaría rápidamente hasta que logró atraparlo. Ya estaba listo de irse pero sería llevado por la nave de los aliens. Peter le diría a Tony que lo capturaron, Tony solamente le dijo que no se moviera. El joven vería cómo era llevado Doctor Strange hacia adentro pero se treparía hacia la nave.
Tony lo vería, tendría una conservación, pero en un momento Peter le faltaría el aire hasta que caería, pero sentiría como algo golpeaba su cuerpo. Peter notaría el nuevo traje al mismo tiempo, bromeaba un poco. Tony le diría que no participaría en esto, el joven de Keynes en su espalda, se activaría un paracaídas maldiciendo internamente. Pero Peter lograría quedarse en la nave mientras se introducía en ella, comentando que se debió quedar en la escuela, terminando así el recuerdo. Notaría como Tony estaría hablando con la capa, sin perder tiempo hablaría ante la impresionada de Tony. Solamente recibiría los sermones de Tony, pero dijo algo que no debía decir. Notaba la mirada. Tony resignando le preguntaría si tenía un plan para esto, señalando a la situación que vivía el Doctor Strange. Solamente le recordaría si había visto una película viejita llamada Alien. Solamente para recibir la mirada incrédula de Tony. Peter vería como Tony disparó hacia la nave, ocasionado que el Doctor Strange poco se fuera al espacio exterior, pero con la ayuda de Peter lo salvaría. Peter se presentaría ante el Doctor Strange, que este solo ignoraría, mientras miraba cómo los adultos discutían. Tony le diría que ya era un vengador. El joven de Kane solamente sonreía por este logro. Tendría un pequeño enfrentamiento con el grupo llamado los Guardianes de la Galaxia, donde estos revelarían que está buscando a Thanos para evitar que reunirán las gemas. Haría un plan para atacar a Thanos utilizando las habilidades de cada uno, pero verían como Doctor Strange haría movimientos raros hasta que recuperó la conciencia, haciéndose saber que vio 18 millones de futuros posibles. A lo que Tony preguntó en cuántos ganaron. Solamente Strange diría que en uno, generando un ambiente sombrío. Los héroes combatiría a Thanos, pero no sería para nada fácil. El titán loco haría lucir con todo el poder de las 5 gemas del infinito. Llegó un punto que estuvieron a nada de lograrlo, pero por la imprudencia de uno de sus aliados ese error costaría caro. Pero Thanos lo había vencido sin nada más que hacer, se iría del lugar sin dejar rastro. Todos se reagruparon después de esa batalla intensa, el ambiente era más que desolador, nadie daba cátedra a lo que estaba sucediendo. Hasta que vieron como Mantis desaparecía ante su mirada de todos. Eso generó el terror de todos, no sabiendo qué decir en ese momento, pero daban por hecho que Thanos logró su objetivo: eliminar a la mitad de la población. Los siguientes serían Drax, Star-Lord y Dr. Strange, que este le diría a Tony que era la única manera antes de desaparecer. Peter sentiría como sus sentidos estallaban al máximo mientras sentía como de a poco se empezaba a desvanecer. Peter llamaría a Tony de que no sentía bien. Tony, queriendo mantener la compostura, le diría que se encuentra bien. Los pasos de Peter se hacían torpes mientras llegaba a Tony, que lo abrazó mientras repetía que no se quería ir hasta que cayeron al suelo. Lo último que diría Peter que lo sentía, dando a entender que falló en su labor mientras se desvanecía hasta no quedar nada. Continuará,